La doctora Araí Vela es médico-uróloga y experta en medicina sexual. Además, es docente universitaria. Obtuvo su pregrado y posgrado en la Universidad de La Habana, como doctora en medicina en la Facultad Hospital Calixto García, como especialista en primer grado en urología. Además, es miembro de honor de la Sociedad Cubana de Urología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Urología, miembro de la Confederación Americana de Urología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual y miembro de la International Society for Sexual Medicine. Hola amigos, hoy contamos con la presencia de la doctora Araí Vela, médica uróloga. Araí, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación a Quinta Parada. Muchas gracias a las dos por esta invitación, me siento contenta de estar aquí y nerviosa. Tranquila, es una charla súper distendida. Estamos para conversar, para aclarar muchas dudas y pues dar a conocer a nuestros seguidores muchas cosas también que ellos deben desconocer posiblemente y pues bienvenida Araí nuevamente. Muchas gracias. Empecemos con las mujeres. Empecemos. Empecemos con las mujeres. ¿Por qué a ciertas mujeres se les presenta infecciones a las vías urinarias recurrentes? Bueno, hay que pensar que las infecciones a las vías urinarias es una enfermedad que se presenta en el 70% de mujeres. O sea, es bastante. Un porcentaje, ¿no?, muy alto. Pero solamente cerca del 30% de este grupo van a recurrir. Eso es lo terrible. Porque la infección urinaria te puede pasar porque te contaminaste, tuviste estreñimiento, tomaste poco líquido, sudaste demasiado y te deshidrataste, usaste licra demasiado tiempo, usaste un protector diario por más de 2 horas, tienes menstruaciones abundantes o descontroladas y te contaminaste porque tuviste una relación sexual que también puede ser contaminante. El hecho, por ejemplo, de usar lubricantes de la forma inadecuada hace que el lubricante se vaya arrastrando las bacterias del ano hacia adentro, hacia la vagina. Ah, fíjate tú. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera. Es inevitable, ¿verdad? A veces es inevitable, pero cuando la infección urinaria se vuelve recurrente, ese ya es un problema y ya tiene otras causas. Por eso, esta frase de que es normal tener infección cuando uno es mujer, no importa, primero no es normal, la enfermedad no es normal, pero segundo, otra cosa muy diferente es tener más de 2 infecciones en 6 meses. Ya ahí se vuelve un problema. Ahí ya tienes que hacer una evaluación hormonal porque habitualmente, sean mujeres posmenopáusicas o mujeres premenopáusicas, pueden tener síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Esto es en mujeres todavía en etapa fértil y todo desbalance hormonal provoca una alteración en los mecanismos de defensa y en la estructura anatómica y de los tejidos de la vejiga y de la uretra. Entonces, digamos que es bastante frecuente que una mujer que tiene infecciones recurrentes tenga un problema hormonal. También los malos hábitos. Si es que el hecho de usar jabones de estos que publicitan, jabones íntimos para el pH vaginal, ni que uno se metería el jabón dentro de la vagina. Ah, no surten efecto, no es cierto. No, la acidez vaginal se produce en el tercio superior, interno, en la parte más interna de la vagina. Wow. Claro. Y se produce gracias a bacterias buenas que se alimentan y viven gracias al estrógeno. Entonces, fíjate toda la vuelta que da. Claro. Si estás mal con el estrógeno, no vas a tener mecanismos de defensa, vas a perder la acidez vaginal y 15 días antes de una infección urinaria, esa bacteria ha vivido en la vagina. Entonces, es increíble que cuando además haces diagnóstico de una infección urinaria en la mujer, se te olvide que tienes que hacer cultivo vaginal, estudios vaginales, además de otras malformaciones. Las estrecheces de la uretra que pueden venir de nacimiento o pueden ser adquiridas en la posmenopausia.
Fíjense ustedes, cuando las mujeres pierden hormonas, las uretras se vuelven estrechas y cerradas. Entonces actúan como un tapón, una obstrucción, no se vacía adecuadamente la vejiga y siempre queda un restito. Y ese restito, igual que un charquito de willis, igual en la vejiga, ese restito hace unas natas arriba de la vejiga y debajo de esas natas penetran las bacterias, que ya y se ven. mantienen y se proliferan ahí. Y se mantienen ahí contentas y resistentes también al antibiótico, porque están muy protegidas. Estas que se llaman comunidades bacterianas intracelulares, estas bacterias tienen protecciones arquitectónicas que impiden que un antibiótico cualquiera las mate. Y más todavía si es que hay un residuo siempre quedándose, claro, que va permitiendo que ellas sigan construyendo su estructura. ¿Y ayuda en algo tomar mucho líquido o no? ¿Pero qué es mucho líquido? A ver, tú que has ido al médico, quiero preguntarte, cuando te dicen tome mucho líquido, ¿qué es mucho líquido 2 para litros de agua diaria. ¿Pero cuánto pesas? 98, no mentira, 100 libras. 100, digamos 50 kilos. Una mujer como tú tiene que multiplicar 50 kilos por 30. Tú tienes que tomar 1500 mililitros al día, esa es tu base. Quiere decir, si no sudas, si no te haces ejercicio intenso, tienes que tomar 1500 mililitros al día. ¿Pero solamente de líquidos o también ahí consta, también el jugo, la sopa, si tomas sopa, todos los jugo, líquidos? sopa, agua, té, lo que prefieran, pero siempre de acuerdo al peso. Entonces, mucho líquido para ti sería 2 litros. Mucho líquido. Eso es cuando ya tienes que tomar verdaderamente mucho líquido. Claro que sí. La sed se va perdiendo después de los 40 años. Por eso los viejitos se mueren deshidratados y la gente dice, porque pero no se dan de cuenta. que tome agua. Era de que tome agua. Claro, pero no sienten la sed. Claro. ¿Y qué problema, cuál es la recurrencia, digamos así, de que cuando tenemos muchas infecciones en las vías urinarias, el riñón ya sufra daño? Bueno, mira, eso tiene muchísimo que ver con las malformaciones estructurales de la vía urinaria. Si es que tú no alivias, por ejemplo, esta estrechez de uretra, sea adquirida o sea congénita, después de mucho tiempo esa vejiga, la vejiga es una bomba. Ustedes imaginen una bomba de agua que está conectada a una tubería. Imagínense que la tubería está llena de sarro, tapada, y esa bomba está luchando. Pues un día la bomba se quema porque está tapada el tubo de salida. Cuando esa bomba se quema, la orina se empieza a acumular más. Claro. Porque ya no hay fuerza de la bomba para expulsarla hacia el exterior. Entonces, es impresionante cómo al acumularse y acumularse, la presión de líquido es tan alta que el riñón mira hacia abajo y dice, ya no puedo mandar orina para allá porque ya no hay espacio. Y el riñón empieza entonces a hincharse. Todo depende de cuánto tiempo tardes en diagnosticar y en investigar esto y en preguntarte. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, no es normal tener una enfermedad ni porque usted tiene 70 años. Tiene 70 años, la presión arterial para su edad está bien. No. Los parámetros de normalidad están establecidos. Tenga 70 o 15. Están establecidos. Que sea habitual enfermarse a una determinada edad es otra cosa, pero no es normal. Entonces es tremendo no hacer el diagnóstico del origen de la enfermedad. Otra causa, por ejemplo, es el reflujo. Cuando los uréteres que llevan la orina desde los riñones hacia la vejiga están abiertos. Entonces, en este caso, la orina empieza a subir. Cada vez que la vejiga se contrae, la orina sube hacia los riñones. Los daños son rapidísimos porque van llevando todas las bacterias entonces para los riñones. Pero por supuesto. Cuando hay una infección renal, así sea por primera vez, ya hay que considerar a esa persona, a esa paciente
como una paciente complicada, Ya. como una persona que, aunque sea la primera vez, fíjense que antes les dije 2 en 6 meses, bueno, en este caso es una sola infección febril, renal o renal, ya hace que esta persona amerite nuevos estudios porque no es fácil llegar a los riñones. Normalmente puedes tener infecciones urinarias la vida entera y nunca tener un daño renal. Ya. Pero cuando ya llega al riñón es porque ya hay mecanismos de defensa y barreras que se han vencido. Verás, Araí, te hago esta pregunta porque conocemos de casos de las personas de edad, de la tercera edad, adultos mayores, que sufren de recurrentes infecciones en las vías urinarias. Y los tratamientos que les han dado ya no funciona con la rapidez que funciona en personas de nosotros, de la mediana edad. ¿Por qué se da estos casos en que ellos ya definitivamente son resistentes a ciertos antibióticos o a la gran mayoría de antibióticos? Claro. ¿Qué pasa si yo tengo un charquito de Willis y voy y le echo cloro? Se mueren. Se mueren. ¿Y Claro, cuánto la tiempo? protección. Ahí sí no sé. Si no desfogas del charquito, Se quedan ahí. se queda el charquito muertos. y luego otra vez vuelven a crecer nuevas moscas y cosas ahí adentro del charquito. Entonces, ¿por qué no se cura la recurrencia? Porque no se identifica la causa. Cuando tú identificas la causa, tratas el origen y resuelves el problema. Pero si solo das antibióticos y antibióticos y antibióticos, sin investigar otra cosa, sin darte cuenta si vacía bien la persona o no, si es que tiene algún problema de base, por ejemplo, si está inmunodeprimida o deprimida, si se contamina. Las mujeres tienden a meter la mano para atrás para limpiarse hacia adelante. Y luego cuando uno les dice, yo tengo cuidado de no decir eso, pero límpiese de adelante hacia atrás, es una locura. Eso es imposible. Limpiarse de adelante hacia atrás, tienen que meter la mano para yo creo que ir primero adelante eliminas, desechas y luego te eso, limpias. así es. Pero los ancianitos, una paciente mía me decía, la doctora de familia me dijo que me limpie de adelante hacia atrás. Y son cosas que uno repite en una consulta sin pensar lo que está diciendo, como tome mucho líquido. ¿Cuánto es mucho líquido? Así es. Entonces, me dijo que me limpie de adelante hacia atrás, pero yo he intentado, doctorita, y la verdad es que como tengo artrosis del hombro, no alcanzo a ir hacia adelante. Entonces, esos datos de higiene en los ancianitos son importantísimos. A veces les ponen pañales. Mientras mejores son los pañales, Más retienen el líquido. Y las bacterias. Claro. Las bacterias caen ahí y el viejito está 12 horas con el maravilloso pañal y 12 horas infectado con todo eso ahí. Entonces, son cosas que hay que investigar, hay que saber qué pasa, porque la resistencia no es del paciente al antibiótico, es de las bacterias. Ahora, si tienes un paciente que tiene multiresistencia, ¿qué te parece a ti? Que esas que están apareciendo resistentes son las que están escondidas debajo de las carpas, de las natas estas en la vejiga. Y se vuelven resistentes porque ellas reciben microdosis. Como están protegidas por su arquitectura, entonces ellas reciben pequeñas dosis de antibiótico y se van volviendo resistentes al antibiótico, obviamente. Entonces, el próximo cultivo que tengas, si una de esas es la responsable de la infección, va a tener resistencia a todo lo que has tomado toda la vida. ¿Y cuál es el examen preciso que se deberían realizar para justamente saber cuál es la causa de estas infecciones recurrentes, especialmente en los adultos mayores? Es importante indicarlos de protocolo para una infección recurrente, que ya te voy a decir cuáles son, pero también individualizar a la persona. Mira, un examen de orina básico con su cultivo. Un cultivo vaginal indispensable para las mujeres, por ejemplo. En los señores adultos mayores difícil obtener de semen, pero en los jóvenes se puede obtener de semen.
un examen de sangre para ver cómo están funcionando los riñones, la función renal, la función del hígado, la función metabólica. Se ha visto, obviamente, que los diabéticos o los que tienen algún tipo de intolerancia a los carbohidratos tienen muchísima mayor facilidad de infectarse. Entonces, si no haces diagnóstico de diabetes, de azúcares, de colesteroles y triglicéridos, pero los que no están tratados. Los que no están tratados no corren ese riesgo. Pero, ojo, esa es otra cosa importante. Los que están tratados pero tienen valores que los médicos siempre consideran, para ser diabético está bien. Sí, o sea, está bien, sí, está pero bien. está orinando con azúcar en la sangre. Es decir, es lo que yo le decía a un paciente mío. Mire, señor, dígale a su endocrinólogo otra vez que usted puede estar muy bien para él, pero para mí usted está pésimo, porque usted está orinando azúcar en la orina, exceso, entonces le está saliendo el azúcar en la orina. Eso quiere decir que usted no está bien, que las bacterias más fácilmente viven en su orina que en la mía. Entonces, haces eso, haces una ecografía para investigar riñones y vejiga, pero además haces una ecografía para evaluar cómo vacía esa vejiga. La vejiga debe evaluarse llena con 300 a 450, no más. La persona debe ir preparada a la ecografía tomando 1 litro de líquido hasta 2 horas antes del examen. Completamente llena la vejiga. Pero miren que hasta 2 horas antes del examen. Si el examen es a las 10 de la mañana, hasta las 8 él se habrá tomado su litro, porque ese líquido necesita tiempo para volverse orina. Eso de que llegas al laboratorio y te dicen, tome agüita, no sirve, porque ya en 10 minutos entras, esa agüita lo que sí hace es peso arriba en los riñones. Y el rato que tú vas a orinar, vacías la vejiga, los riñones explotan con todo eso y te llenan la vejiga y te dan falsos positivos de residuo. Entonces es otro error de los laboratorios. Cuando tú vas a hacerte la ecografía debes tener tiempo para hacer orina. Y el examen debe ser de riñones y de vejiga antes y después de orinar. A partir de esto, tú tienes que pensar en la persona. ¿Es una persona posmenopáusica, adulta mayor, o es una adolescente o una jovencita que necesita evaluaciones hormonales? Entonces ya tienes que hacer un transvaginal para una jovencita, verle los ovarios. A una adulta mayor tienes que evaluarle a ver cómo está. Debe estar con toda seguridad muy mal, si nunca ha recibido terapia de reposición hormonal. Entonces, y las personas que tienen Alzheimer y que tienen mujeres, puede que sea que no están vaciando completamente su vejiga. Sí, ese es un problema doble, quiero decirte, porque además de todos los problemas orgánicos de la estructura de la vejiga y de la uretra que vienen con el envejecimiento y con la pérdida de las hormonas, más que con el envejecimiento, con la pérdida de las hormonas, las personas que tienen algún tipo de demencia o de enfermedades cerebrales, de tu Parkinson, también tienen alteraciones funcionales. Claro que sí. Ellos, por ejemplo, no se dan cuenta muchas veces que ya están con la vejiga llena. Claro. Y empiezan a perder orina porque la vejiga rebosa. Entonces empiezan a quemarse los genitales y a irritarse los genitales, y eso es peor porque es un lugar donde también van a crecer bacterias. Entonces, el daño de la conciencia superior, el daño del contacto o del control. Que dé órdenes del cerebro a la vejiga para que... Cuando ya pierdes ese daño, ya no entiendes lo que está pasando en tu cuerpo. Claro. Entonces, es involuntario entonces ya lo que pasa. Claro. no sientes efectivamente si está llena la vejiga, si te orinaste, si pasó algo, si te defecaste.
muchas veces les ponen pañales y los La olvidan mayoría también. de veces, claro. Y el estreñimiento. Claro. Cuando una persona mayor aguanta y no deja salir las heces se ponen duras, crecen más bacterias, mucho más fácil que esa sobrepoblación de las bacterias en el recto vayan hacia adelante. ¿Y qué pasa con los hombres que tienen problemas de próstata? Digamos que tienen algún tumor o la inflamación de próstata, ¿no? ¿También son proclives a adquirir infecciones urinarias? Claro, las infecciones en los varones son de dos vías. Ya. Son vía ascendente, es decir, pueden venir por el contacto sexual, por ejemplo, las bacterias de su pareja estable. Su pareja, una señora buena, normal, sin ningún problema, que en su vagina tiene bacterias, como todas las mujeres del mundo tienen bacterias. Ahora, si esa mujer está sana, sus bacterias buenas se van a comer a las malas, se va a acabar el problema. Ya. Y ella no le pasó No nada. le pasó nada. Ahora, él agarró todas esas bacterias y tuvo contacto sexual hoy y no volvió a eyacular sino el próximo sábado. Ya. Retuvo todo eso ahí. Dejó todas las bacterias ahí creciendo, proliferando y el medio prostático y seminal es muy amable con las bacterias porque la vejiga es ácida, pero este medio prostático y seminal es neutro. Ya. Entonces es bastante Claro que sí. lindo para que las bacterias vivan ahí. Y si el hombre no eyacula, ni se masturba, ni tiene ninguna actividad sexual, las bacterias están felices. Proliferan. Esa es claro. la vía ascendente. Entonces es muy fácil que este mismo varón que no eyacula nunca suelte todas sus bacterias a la vejiga y ahí empiece la infección urinaria. O a veces se infecta la próstata, ya ella misma, y luego infecta los testículos y se vuelve todo un relajo. Claro. Pero hay una vía también descendente que viene de la vejiga, los tumores prostáticos que me dices, tumores benignos y tumores malignos, de los dos tipos. Cualquiera de estos que pueda provocar una obstrucción en la salida de la orina, cualquiera, va a provocar retención, igual que los que les explicaba antes. Esta retención urinaria hace que las bacterias empiecen a vivir con mayor facilidad en la vejiga y obviamente con la dificultad que hay para vaciar esa vejiga por los tumores, van a quedarse las bacterias viviendo ahí y van a meterse en la próstata también. Qué terrible. Es decir, también van a la próstata, también contaminan la vía seminal. Entonces, ese es el problema de las infecciones urinarias y en los varones no son menos graves, porque uno oye mujer y dice, mujer, sí, claro, es lógico. Por supuesto. Pero varón, yo tiemblo tener un varón con una infección urinaria. ¿Por qué? Porque la próstata es un órgano muy noble, muy silencioso, se aguanta todo durante años, guarda y protege, porque ella es... Sí, pero puede matarte una infección. A ti no, porque eres mujer, pero a los hombres puede matarte una infección urinaria inmediatamente. Porque las se bacterias salen por todo el Qué cuerpo. increíble, ¿no? de la próstata, es muy fácil salir, sacar bacterias hacia la sangre. Los varones se complican de un rato al otro y Terriblemente. tienen septicemia. La mujer menos, la mujer no tiene próstata, tarda más tiempo en complicarse. Por eso te dije que si hay una renal, hay que investigar. Hay que investigar a Inmediatamente. profundidad. Pero Claro en los que varones, Wow. rápido. Claro, Rápido. Mira, Y ¿no? eso no sabíamos. No sabíamos. Así es. Gracias, Araí, qué conversación tan interesante. Otra duda que tenemos es, típico que uno está viajando y se aguanta ir al baño. No, y te aguantas no una media hora, 20 minutos, te aguantas, digamos, 4 horas. ¿Qué puede ocurrir ahí? Y cuando lo haces con mayor frecuencia.
Bueno, hay que pensar que como la vejiga es una bomba y la bomba te está avisando y avisando y avisando que ya tienes que ir a orinar. Y yo siempre digo, la corteza media prefrontal, la que se llama conciencia superior, la controladora, destroza los reflejos. Porque nosotros por el trabajo, por el que dirán, cortamos todos nuestros reflejos de una manera bastante insalubre. En este caso, la vejiga se cansa, se llena como un globo, efectivamente, pero se cansa y cuando vas a orinar ya no se contrae adecuadamente. O sea, ya no eliminas todo. Ya no se elimina todo. Mira Entonces tú. ya dejas un resto ahí de orina Y que eso se infecta. claro, que se va a infectar por la misma razón por la que no fuiste al baño. Es decir, Claro. estuviste caminando, turisteando, con licra, con el mismo calzón todo el rato, con el mismo protector, si te pones protector, todo una suciedad de bacterias, no tomaste líquido, entonces toda la orina que tienes ahí guardada ya es orina vieja Facilito, se y contamina. te vuelves. Claro. No a todos les pasa. Claro. Claro. Pero hay personas más propensas, mujeres más propensas, hombres también, me imagino. Viste que dijiste la palabra correcta. Y eso siempre yo me pregunto, ¿por qué no le pasa a todo el mundo? Si es normal, ¿por qué no le pasa a todo el mundo? Entonces, cuando vienes de tu viaje y me dices, me pasó esto, yo tengo que pensar, ¿por qué a ti te pasó y a mí no? O a ella no, ¿por qué a ella no, a ti sí? Y si las dos estuvieron en el mismo tour haciendo las mismas cosas, hay que averiguar la causa. ¿Por qué una sí y por qué otra no? Perfecto. ¿Y qué pasa? Ahora vamos con los varones. Ahora vamos con los varones. Es el turno de los varones. Araí, ¿desde qué edad los varones deberían realizarse exámenes prostáticos, ¿no? De la próstata para conocer en qué nivel se encuentra su antígeno prostático y para prevenir justamente enfermedades mucho más graves que pueden inclusive desencadenar en un cáncer? Pero te estás olvidando del testículo también. Ya. Los varones también tienen testículo. Claro que sí. Y los picos de cáncer están antes de los 30 años. Wow. Entonces, ¿desde qué edad un varón debe visitar a un urólogo? Ya. Desde que es varón. ¿Desde cuándo llevan a sus hijas a los ginecólogos? Desde la adolescencia. Pero sí, desde la adolescencia, desde que le deja de ver el pediatra y ya le explican las cosas, las pastillas, los no sé qué. A los varones nadie les explica nada, nunca. Entonces, el varón no solamente tiene una próstata que puede tener un cáncer prostático algún día, no solamente eso, puede tener otras cosas también. Las infecciones o los dolores pélvico crónicos en los varones jóvenes son tan tortuosos como tener un cáncer. A veces hay varones que dicen, quisiera morirme, pero no puedo sentarme, no puedo trabajar, no puedo orinar, no puedo vivir. Y son pequeñas cosas que debieron aprender en la adolescencia. Entonces, ¿cuándo empezar a ver un varón? Desde que es varón. Toda la vida, porque los varones también tienen riñones, los varones también tienen vejiga, los varones también tienen pésimos hábitos. Pero por lo menos en educación sexual les enseñan a las mujeres sobre la menstruación, el ciclo menstrual, la fecundación, no sé qué. A los varones, ¿quién les habla de la próstata, de los testículos, que hay que tocarse, que los varones tienen cáncer de mama también? ¡Wow! Hay que enseñarles a los varones a explorarse, a examinarse. Entonces, siempre. Pero para el diagnóstico de cáncer prostático, las guías dicen que a partir de los 50 años hay que hacer una evaluación ya enfocada al cáncer prostático y en los varones que tienen riesgo, por ejemplo, los que tienen familiares como padre, abuelo, hermano con cáncer prostático o mamá con cáncer de mama o abuela con cáncer de mama. Siempre por el lado materno. Claro, si es que mamá tiene cáncer de mama o papá cáncer prostático o si hay cáncer de mama o de próstata en la familia cercana. Ya. Eso es ya hablar de un varón de riesgo.
más obesidad, diabetes, trastornos del colesterol y los triglicéridos, sobre todo, que nadie le para bola a los triglicéridos y al colesterol. Claro que sí, pero mira tú. los triglicéridos terroríficos. Esos son varones de riesgo. Los de raza negra ¿Por qué? tienen una Más tendencia propensión. a tener cáncer prostático más que los de raza blanca. ¿Genéticamente son Sí. diferentes o qué? Hay alguna predisposición Ya. que se ha observado en la gente de raza negra y debe ser genética. Claro que sí. Por lo general los varones odian ir al urólogo justamente por el examen físico, ¿no? El Yo lo examen sé. prostático físico. ¿Existe algún examen de sangre que pueda darnos los mismos valores o decirle a ustedes, los urólogos, que algo anda mal para evitar el examen físico o definitivamente tienen que hacerse el examen físico? Tienen Wow. que hacerse el examen físico. Y estos varones de riesgo deben empezar a los 45 años. Mira, el examen de antígeno prostático, mucho debate hay en Estados Unidos, sobre todo de donde surgen las guías norteamericanas de urología, de si mantener o no mantener el tacto rectal, cosa que nos parece muy ridícula aún a los que no estamos de acuerdo con que dejemos de examinar a los pacientes. Hay un aproximado de un 30% de antígenos prostáticos que dan valores menores de 2, fíjate que el máximo normal es 4. Ya. Entonces hay un aproximado de 30% que tienen valores menores de 2 que al tacto mostraron nódulos que fueron cancerosos. Entonces a mí me ha pasado infinidad de veces. No, bueno, no infinidad, pero he tocado un nódulo, biopsia, cáncer, antígeno de 1 punto algo. O sea que Entonces, no es una no. referencia si tienes un antígeno bajo. Claro. El examen físico te determina si tienes algún problema. Y el eco. El eco también. El Ok. eco que nosotros hacemos, el abdominal prácticamente no ve la próstata. El que los varones dicen, ay, me hice un eco prostático y es el de la barriga, eso no ve la próstata. Es lo que ve la próstata es el eco transrectal, pobres varones. Les toca también el examen transrectal prostático, sobre todo cuando son varones de riesgo. Y claro, cuando ya uno empieza a tener sospechas, le subió el antígeno, el tacto está medio raro, pero hay un 40% de lesiones vistas en ecografía que no aparecen cancerosas y que sí se detectaron por tacto. Entonces, vean la importancia del examen físico. Hay cosas que nosotros, no sé, yo estuve muchos años en el Eugenio Espejo y me venían a presionar para que salga a almorzar, porque había que marcar la salida al almuerzo y yo no iba a almorzar porque había que demorarse con los pacientes. Por supuesto. Y hay que demorarse. Cuando es persona, es gente, es importante humano, obvio. tardarse. Y cierto que el tacto nos demora más, es la medicina norteamericana es así, llena ese papelito con sus síntomas, chao, ya. Lo que ni te ven, lo que yo les digo, burócratas de computadora, no te levantan a ver. 15 minutos de una consulta y chao. Y está bien para retirar puntos, para cambiar una receta, pero para hacer un examen físico completo no bastan 15 minutos. Entonces, tienes que hacer el tacto rectal, que te demora, porque a veces son viejitos, se tardan en subirse en la camilla, es difícil, pero hay que hacer el tacto. Es una gran manera de complementar todo lo demás. Además, dura segundos. A mí muchas veces me han dicho, ¿eso era, doctora? Sí, eso era. Es más un más miedo el mito, ¿no? preconcebido, Sí, es claro. ese mito que hay. ¿Y cada cuánto deberían realizarse el examen prostático? El tacto. Idealmente cada año. Cada año, igual que las mujeres, el control del Papa Nicolau, Claro, ya. igual que Cada las mujeres. año, Cada ok. año el varón debería Sí. preocuparse por él. Es verdad. Araí, yo tengo una duda, porque he visto comentarios diferentes. Cuando uno utiliza, una mujer especialmente, utiliza un baño público,
y tú vas y sientes necesidad de sentarte en el baño, le cubres con bastante papel higiénico. En otros países encuentras los cobertores. Aquí el también. papel. ¿Aquí también? En Fibeca. En Fibeca. Pero en el baño público no hay. Debería uno comprar y llevar. Bueno, entonces no vas prevenida, le cubres con papel higiénico. ¿Te protegen algo o no? Mira, es más fácil infectarse desde el propio recto y ano que desde un baño público. No me digas. Y en las piscinas suele ocurrir lo mismo, entonces. Y las piscinas, bien, claro, si te vas a meter en un charquito, claro. Esquinero, no. Obvio. Pero sí, tiene cloro, la piscina, es más difícil que haya o pase algo, ¿no? Lo que pasa después de las piscinas es la humedad. Te secas mal. Entonces, al secarte mal... O no te bañas rápido. O no te bañas rápido, no te quitas el cloro, es terriblemente irritante. Cuando sales de una piscina, sales con los ojos así. Imagínate cómo estás en la vagina y en la vulva, irritada. Tienes que quitarte el cloro muy bien, usar los jaboncitos que quieras usar, no importa cuál, y ya, secarte muy bien. Entonces, no va a haber problema. ¿Y lo del con baño? eso. ¿Y lo del baño, mira, cuando tú te sientes, el problema sea, por ejemplo, que tú te des estreñimiento, vayas a defecar y en lo que caen las heces salpique todo para arriba. Eso sí es terrible, porque eso te podría pasar en tu propio baño. Claro que sí. Entonces, poner papel aquí, lo que te protege son las piernas y la nalga y nada más. No te está protegiendo lo de adentro. Mira, las mujeres tienen un mecanismo orgánico impresionante, ¿no? Sus propios mecanismos de defensa, sus propias armas en contra de todo lo que le ocurre alrededor, son incomparables. Sí. No hay ser en la tierra que tenga los mecanismos de defensa que tiene la mujer. Ahora, es peor aguantarte que irte a ese baño cochino, porque luego tu vejiga se vuelve como un baño cochino y apesta como baño cochino, porque antes se creía que la vejiga estaba estéril siempre, que no había ni una bacteria. Pero ahora se sabe que no. Ahora se sabe que suben las bacterias y también se van. No todas se quedan y no todas hacen infecciones urinarias. Lo que pasa es que cuando una mujer se está defendiendo bien, la capa interna de la vejiga tiene sus propios mecanismos de defensa. Y les cuento que la que fue próstata inicialmente en la mujer evolucionó y ya no fue próstata, sino fue este grupo de glándulas que producen una secreción que se llama proteína urinaria A, que solamente sirve para, mientras que la próstata del varón les boicotea, a las mujeres les protege. Entonces tiene en la misma, alrededor de la uretra, esa misma proteína protectora, además de tener en la capa interna de la vejiga una especie de adherencias de ventosas que hace que las bacterias se peguen así y se vayan para afuera, impidiendo que se peguen las bacterias a la vejiga. Mira tú, qué interesante. Entonces, a usar los baños públicos no es mayor problema. Y ya sabes, en Fibeca les voy a explicar porque una esto cuña a veces comercial. no comercial. No le hago propaganda a nadie. En una farmacia grande Podemos encontrar. pueden encontrar. Y cuando tú le abras, esto tiene su borde para poner, pero también tiene un papel así. Sí, he visto. Entonces pones, no tienes que romper el papel. Yo lo rompía. Porque ese papel es una hamaca. Entonces tú tienes que orinar arriba del papel y eso se baja así y evita que te salpique lo que está abajo.
Mira, qué Entonces interesante. chorrea por los Ya. lados la orina Y estás protegida y no salta. y no es que es salta, lo que... claro. Claro. Qué interesante. Y eso se bota. En los baños normales, eso es papel, se va. El papel. Claro, Claro aquí que no, sí. porque aquí sí tenemos que coger esto y botar en el En el basurero. basurero, pues, en otros botar. países se elimina ahí, no Claro. pasa nada. Araí, pasemos ahora a las terribles litiasis. Yo he sufrido de litiasis desde que tengo 16 años. Cálculos en los riñones. Inclusive le puedo comparar como que es más doloroso que el parto. ¿Por qué producimos tantos cálculos renales y de forma recurrente? Bueno, esa es otra cosa que hay que investigar la causa. Tienes que pensar en el riñón como el centro. Los cálculos ya se forman, o sea, ya se planifican desde antes del riñón, o sea, en la sangre. Cuando hay alteraciones de tiroides, de ácido úrico, de calcio, de paratormona, calcitonina, trastornos hormonales o metabólicos que alteren totalmente la estructura de la sangre con sus sales. Ya. Entonces, no siempre es de calcio, ojo, no siempre, lo de la Wittig es un mito, no siempre es de calcio. Entonces, es importante estudiar qué pasa. Ese es el antes. El durante. Cuando el riñón tiene una alteración en la acidificación de la orina. El riñón naturalmente hace ácida la orina, está muy bien, pero cuando hay una alteración terrible y la acidez de la orina es tan extrema que precipita las sales de calcio. Esa es una enfermedad que hay que estudiarla también. Hay que diagnosticarla midiendo el pH de la orina, haciendo evaluaciones metabólicas también de calcio. Y después del riñón está la vía urinaria. Está recibiendo la orina, está la pelvis renal se continúa con el uréter, de los dos lados, ¿no? El otro uréter, el uréter llega a la vejiga y luego la uretra. Tienes que buscar malformaciones en todo ese camino que te dije, tienes que buscar malformaciones. Por ejemplo, si hay estrecheces donde se une la pelvis con el uréter, ya sabes que ahí van a sedimentar las sales que normalmente están saliendo. Normalmente. O sea, no es que tienes que suspender la Wittig. No, tampoco es propaganda. Te iba a preguntar eso, si las aguas minerales influyen. No, no. Pero no es que tienes que suspender la Wittig, es que tienes que operar esa estrechez que tienes aquí. Wow. Entonces ya es una cosa totalmente diferente. Claro. Y si esa estrechez está en otra parte del uréter, también tienes que operar. Y si lo que tienes es un problema en la vejiga no se contrae. La vejiga grandota, esa que les decía antes, que empoza la orina dentro. Las infecciones recurrentes, tanto en varones como en mujeres, también susceptibilizan a los cálculos. Ah, no me digas. Claro. Entonces, tienes que pensar que hay bacterias que se comen los ácidos de la orina, por eso a mí me da mucho chiste cuando dicen, hay que acidificar la orina. Acidificar la orina, sí, hay que tratar lo que está alcalinizando. Tómate limón, cranberry, no sé qué. Cranberry tiene otra razón de usarse. Pues, Diurético tal vez. El cranberry se usa porque tiene una sustancia que evita que se adhieran las bacterias a la vejiga. Se llama proantocianidina. Esta sustancia es una protectora, pero si tienes el charquito de willis en tu vejiga, por más proantocianidina, no va a haber manera. Entonces, importante, tú tienes que diagnosticar dónde está el problema, porque las infecciones prostáticas también lanzan bacterias adentro de la vejiga que se comen los ácidos y producen sales que van a formar luego calculitos. Estos calculitos de struvita. Y eso también puede pasar arriba. Claro. Entonces, no siempre es del calcio, no siempre es del ácido úrico.
También puede ser una malformación, una alteración, una infección que te está provocando. Cuando los cálculos se adhieren a las paredes del riñón, digamos que están ahí localizados, pueden permanecer mucho tiempo ahí. El cólico, que normalmente se le conoce el dolor mortal que da, es cuando los cálculos se desprenden de esas paredes y empiezan ya a querer salir, digamos así, por la vía, por el uréter. ¿Por qué es tanto dolor? Es tanto dolor porque, mira, primero los que producen cálculo, los que producen cólico, son los chiquitos, que se mueven, como tú bien has dicho. Los grandotes y podridos, infecciosos, esos prácticamente no se mueven y te dan síntomas ya muy tardíamente. Pero estos chiquiticos que se enclavan en la vía de salida de la orina, puntitas. Y sí, puede tener puntitas, tapona esa vía, y el riñón, la pelvis del riñón empieza a contraerse con una fuerza para poder expulsar. Eso lo hace ella naturalmente, porque todo es una cuestión de presión. Sube la presión, tengo que bajarla. Entonces, como no baja, hace espasmos terribles. Los espasmos estos hacen que la orina se empuje al riñón, aplaste al riñón. Y el riñón se hincha y se irritan unos nervios tremendos, esos nervios que pueden darte dolor en la ingle, en el labio mayor, en el hemiabdomen. Puedes tener vómito súbito, estreñimiento, la barriga inflada. Como pesadez. Como pesadez. Bueno, fuera como pesadez, te desmayas. No, pero pesadez en el estómago. Pesadez en el estómago. Como que algo te cayó mal. Claro, eso, no se mueve el intestino. Es mortal. Entonces, ese es el dolor. El dolor es el espasmo terrible del cuerpo, del riñón, luchando por expulsar esa piedra. ¿De qué tamaño es el uréter de la mujer? De ambos. ¿De ambos? Sí, ¿son de lo ambos. mismo? Pensé que el de los hombres era más finito. No, Okay. Los uréteres de ambos varían en tamaño. Toda la vía de ellos, de los seres humanos, varía. Hay 3 estrecheces naturales que son de más o menos entre 3 y 5 milímetros. ¿Te imaginas? Las estrecheces, y claro, por eso uno dice, si el cálculo tiene menos de 6 milímetros es expulsable. Y con buena suerte se expulsan de 1 centímetro. ¡Qué porque bárbaro! uno puede dar tratamiento si la vía está bien. Claro. Ahora, si hay una estrechez, no sirve para nada el tratamiento No, porque expulsivo. no puede el cálculo salir. Claro, no puede Ahí salir. se requiere cirugía. Ahí se requiere cirugía. ¿Y qué pasa con los que tú dijiste que ya están podridos, infectados? Esos podridos infectados ya son porque se ha sedimentado tanto tiempo. De hecho, se llaman coraliformes, porque tienen formas de coral. Y tienen la forma de las cavidades del riñón, por eso se llama, por eso tiene esta forma tan peculiar. Esos ya se forman de depósitos de sedimento, de que a tan largo plazo no ha funcionado bien esta vía de eliminación y tampoco hay necesariamente o ha habido la buena o mala suerte de que se impacte una piedrita, ¿no? Las sales se van sumando, creciendo en silencio y luego pueden provocar, a veces han sido hallazgos incidentales, pero otras veces pueden provocarte infección también renal. Claro. Porque están ahí, porque no puedes eliminar. No, y nunca vas a poder ¿Qué es la eliminar. pielonefritis? Claro, que es la pielonefritis o los abscesos también. Qué Mira complicado, sí. Bueno, yo te quería también preguntar, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas que sufren de infecciones? Lógicamente, estando embarazadas, ¿hay como recetarles antibióticos o tienen las pobres mamás por esperarse, aguantarse hasta que pase esto? Nunca. La infección urinaria es una causa de aborto o de parto pretérmino y de bajo peso. Por lo tanto, no se puede esperar. Y de hecho, hay que alertarles a las madres que hagan controles mensuales de la orina.
mensuales. ¿Por Que qué? no se hace. Claro, no hay esta cultura. Durante el embarazo está esta hormona que se llama progesterona, que paraliza, relaja todo, calma eleva. todo. Claro. Y ya. Entonces, como calma todo, la vejiga se vuelve vaga, los uréteres vagos, las bacterias suben con mayor facilidad, pero además hay disfunciones del vaciamiento urinario, o sea, todo funciona mal porque la panza, o sea, el útero comprimiendo, la hinchazón porque se va a los tejidos afuera de la vía urinaria, en lugar de ir a la vía urinaria se mete en otros lados del líquido, o sea, todo es un relajo en el embarazo. No es un estado de enfermedad, pero es un estado intermedio, dicen. Entonces, hay antibióticos que se pueden usar en las mujeres embarazadas. Qué buena noticia. Claro que hay que hacer diagnóstico de las mujeres embarazadas que son asintomáticas. Por eso te digo que es tan importante el control mensual. De la orina. Sí, porque luego, y de la vagina también si puedes, pero es tan importante porque si se te pasa por alto una infección asintomática, por esa misma pereza que tienen los órganos de dar síntomas, muchas veces puede pasar que haya infecciones asintomáticas. En los abortos que ocurren espontáneamente o recurrentemente, hay que investigar en estas Que mujeres. puede ser una causa esa. Claro, la puede infección ser que una no se trató causa. a tiempo. Qué increíble. ¿Y qué pasa si el bebé llega a término y nace en un parto normal y la mamá estando con la infección? Uy, es terrible para la madre, sobre todo. Para la madre. Claro, no se puede empezar un parto así, hay que dar Qué antibióticos. peligroso. Y al bebé no le puede afectar a los ojos, a yo qué sé. Si es genital con, por ejemplo, infecciones vaginales con bacterias como la clamidia, sí puede ser. Ajá. Pero suponte la vejiga no le pasa nada. Si al bebé no le pasa nada, a la mamá qué sí. bueno. Ya. Sería terrible. Pero no pienso que ningún ginecólogo atienda un arriesgaría, parto claro. con una mujer bueno infectada. Claro, yo Bueno decía en el saber. caso de las mujeres que son asintomáticas y que tal vez se les pasó por alto ese control. Nunca. Vas a atender un parto, mira, yo pienso, no sé cuáles serán las prácticas, yo no estudié aquí, no sé qué se hacen aquí en las maternidades ni nada, pero cuando yo estudié, en las maternidades ingresaban las mujeres y se les hacía todo El examen. para el parto. Claro que sí. Perfecto. Fundamental, ¿no? Sí, no se puede atender a una mujer sin saber qué es lo que le está, a qué te enfrentas inclusive. Fíjate que tienes que evaluarle su glucosa, tienes que evaluarle sus sales, todo antes del parto es traumático. Pero por supuesto, Araí, Claro. qué charla tan didáctica, tan interesante. Sí, muy interesante. Y Nos has compartido el día de hoy. Esperemos que pues haya respondido a todas las dudas creo que sí. Nosotros hemos tenido y también nuestros seguidores. ¿Qué te parece, Araí, si nos compartes en dónde te podemos localizar para una cita contigo, por favor? Bueno, yo tengo mi consultorio en el edificio Solemni y tengo un número telefónico de mi asistente que es el 099-815-4087. Ya le vamos a colocar. yo me estoy ahí las apuntando ya claquetitas. para que vaya mi esposo. Sí. Muchas Excelente. gracias. Bueno, pues Araí, hemos llegado al final de nuestra charla, sin antes pues agradecerte a ti nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un gusto conversar contigo. Realmente explicas de una manera tan fácil, tan didáctica y brindas mucha confianza, lo cual es indispensable para poder acudir a un médico. La confianza que creas entre el paciente y el médico, personalmente pienso que es primordial. Y ahora, ¿qué te parece, Sandrita, si nos cuentas de dónde estás vestida? Que estás elegantísima el día de hoy. Pero por supuesto, claro que sí. Yo estoy vistiendo en poma rosa. Es una moda sustentable y sobre todo es que dan valor a las mujeres que son jefes de hogar, cabezas de hogar. Así es que no dejen de seguir a Poma Rosa
en las redes sociales y por supuesto de ir a buscar su outfit, el que más les guste. Muy bien, felicitaciones Pomarosa y muchas gracias Araí. Gracias. Esperamos tenerte nuevamente en este programa, que será un gusto para nosotras volverte a recibir. Gracias, para mí ha sido un gusto. Me he divertido mucho con ustedes. Y con ustedes nos vemos la próxima, por cierto, no dejen de suscribirse, es súper importante que lo hagan. Muchas gracias amigos. Chao amigos, gracias.